jóvenes? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la resolución del examen general de admisión 2026-2, tomado el domingo 1 de marzo del 2026. Antes, invitarlo al curso virtual de anatomía para el examen de admisión del mes de septiembre. Iniciamos el 4 de abril. La primera pregunta dice: Juan, estudiante del área de salud, manipula un esqueleto del cuerpo humano. Repasa las cavidades corporales. Describe y articula los huesos de la cavidad craneal con mucho esmero. 61. ¿Qué estructura ósea no corresponde a la cavidad craneal articulada por Juan? En esta pregunta yo infiero que me están preguntando por el neurocráneo, porque recuerde que a todo se le llama cráneo, y el cráneo se divide en dos: en un cráneo anterior o viscerocráneo, que son los huesos del macizo facial, y un cráneo posterior, que está dividido por una línea que va a ir desde la glabela o entrecejo hasta la protuberancia occipital externa. Trazamos una línea y lo dividimos en dos. El neurocráneo se divide en calota y en base del cráneo. Aquí tenemos la base del cráneo con las fosas craneales anterior, media y posterior. ¿Cuál no corresponde? Protuberancia occipital interna. Sí, ¿verdad? Aquí está la protuberancia occipital interna. Apófisis orbitaria del palatino. El palatino es un hueso del viscerocráneo, mira. Y aquí tenemos la apófisis orbitaria del palatino. Esa forma parte del viscerocráneo. Apófisis crista gali. Aquí tenemos a la apófisis crista gali del hueso etmoides. Silla turca del esfenoides. Silla turca del esfenoides, en donde se sitúa la glándula pituitaria o hipófisis junto con el diafragma celar y la cara superior del ala menor del esfenoides. Aquí están, mira. Ala menores de los esfenoides en su cara superior o apófisis ingracias. Por ende, nuestra primera respuesta sería apófisis orbitaria del hueso palatino. B de belicoso. La segunda pregunta nos dice: ¿cuántas caras y bordes cuenta correctamente Juan en el hueso frontal? Y eso lo hemos hecho en clase. Tenemos tres caras, ¿verdad? Una cara anterior, que es cara exocraneal convexa, una cara interna o endocraneal, que es cóncava, y una cara inferior. Si recordamos un poco, en la cara anterior tenemos el famoso vestigio de la sutura metópica. En la cara posterior tenemos la inserción del seno venoso sagital superior y la famosa o el famoso agujero ciego por donde discurre la vena emisaria de Espirilo. Luego en la cara inferior, recuerde, formábamos el techo de la órbita y teníamos que recordar que en la concavidad de esta cara orbitaria, en su porción lateral, encontramos la fosa de la glándula lagrimal y en su porción medial la fosita troclear, en donde se insertaba la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Entonces la clave sería tres caras y tres bordes. Ede embeleco. Pregunta 63. Identifica cuál es el hueso, identifica el hueso que es neumático. Recuerden que los huesos neumáticos son huesos que van a tener una abertura, van a tener un espacio dentro de los huesos, y este espacio va a estar tapizado por epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿verdad? Estos van a formar los famosos senos paranasales, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se inflaman? Producen moco, la famosa sinusitis. El hueso malar no, el hueso nasal tampoco, sería el maxilar superior. Mira, este es el maxilar superior y en su cara interna o medial teníamos este pequeño espacio, esta abertura conocida como seno maxilar o antro de Heilmur. Entonces la clave sería C de campechano. En la pregunta 64, Mario acude por consultorio externo al otorrinolaringólogo, donde el médico examina su orofaringe. Están hablando de la orofaringe. ¿Cuál es la extensión de la bucofaringe? Bien, recuerda que la faringe va a ir desde la porción basilar del hueso occipital hasta la sexta vértebra cervical. Y teníamos la epifaringe o nasofaringe, la mesofaringe, orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe. Entonces me preguntan cuáles son los límites de la orofaringe o bucofaringe. Y aquí tenemos otra imagen, mira, para que lo puedas ver con mayor detalle. Esto vendría a ser la orofaringe. ¿Y desde dónde va? Va a ir desde esta región hasta esta región. Mira, aquí se puede extrapolar fácilmente. Entonces va a ir desde el paladar blando hasta el hueso ioides. Aquí está, mira, desde el paladar blando hasta el hueso ioides. Y cuando hablamos del paladar blando hablamos de la pared posterior de la cavidad bucal.
pared posterior de la cavidad bucal. Sí que estaba conformado por 10 músculos: tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, o como dice Testut, periestafelino externo o periestafelino interno. Entonces la alternativa en esta pregunta sería del velo del paladar hacia el hueso hyoides. La clave, la D de draconiano. Luego tenemos 65. Identifica la pared de la boca en que se abre el conducto parótido de la glándula parótida. Recuerden, la boca tenía una pared anterior, la boca tenía una pared posterior o paladar blando, porque está compuesto por músculos, una pared superior o paladar duro, porque está formado por la articulación de dos huesos, dos paredes laterales y una pared inferior o piso de la boca formado por el músculo milo-hyoideo. Entonces nos están hablando de la pared lateral, ¿verdad? Recuerda, este es el rafe pterigopalatino. La glándula parótida estaría aquí. La glándula parótida es la glándula salival mayor más grande y produce aproximadamente entre un 20 a un 25% de saliva. Sí, el conducto parotídeo, conducto testeno o destense, que es el nombre adecuado, atraviesa el macetero y perfora el músculo bucinador para desembocar en la segunda molar superior. Esta es la pared lateral. Entonces, la clave sería el A de atrabiliario. La pregunta 66 reconoce el orden de las capas que comprende la pared gástrica de la superficial a la más profunda. Mira, iniciamos de lo superficial, entonces no podemos iniciar de lo mucoso. Lo superficial sería el mesenterio, la serosa, ¿verdad? Porque recuerda, la única que tiene adventicia es el esófago, entonces sería serosa, muscular, submucosa y mucosa. La clave sería la D de draconiano. Pregunta 67. De adelante hacia atrás. Esto es clave. De adelante hacia atrás, ¿qué huesos forman la pared inferior o piso de la cavidad nasal? Mira, esta es la cavidad nasal, ¿verdad? Estas son las famosas fosas nasales. Si usted se da cuenta, el piso de la cavidad nasal es el techo de la boca. Por ende, te están preguntando quiénes conforman el paladar duro de adelante hacia atrás. Y recuerda que el paladar duro o techo de la boca es formado por la articulación de dos huesos, ¿verdad? El maxilar y el palatino. Y le dije, si usted quiere ser preciso, apófisis palatina del hueso maxilar y lámina transversa del hueso palatino. Lo vimos en clase. La clave sería apófisis palatina del hueso maxilar y lámina horizontal del hueso palatino. La B de belicoso. Pregunta 68. Indica la cámara con la pared más gruesa, un promedio de 10 a 15 milímetros, que forma el vértice o ápex del corazón. Claro, recuerda que el corazón se localizaba en el mediastino medio inferior, en la proyección radiológica de las vértebras cardíacas de Giacomini, de T4 a T8. El corazón tenía forma de pirámide invertida, donde teníamos una base y un vértice, y una dirección de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Bien, me están hablando de la pared más gruesa, era el ventrículo izquierdo. Y perdonen, yo sé que esto es una perogrullada, pero la clave es ventrículo izquierdo, C de campechano. 69. Identifica el enunciado cuya clasificación estructural de las neuronas es la correcta. Me piden la clasificación estructural. Recuerden que las neuronas se clasifican fisiológicamente y por su morfología. Me están hablando de la morfología en función al número de prolongaciones: unipolar, pseudounipolar, bipolar y multipolar, que es la más común, Golgi tipo 1. Por ende, aquí la alternativa sería la clave A de atrabiliario. Y la última pregunta, jóvenes: ¿qué porción del duodeno recibe el conducto excretor biliar y el pancreático? Aquí tenemos al conducto pancreático principal o wirsum, el accesorio de Santorini, ¿verdad? Sabemos que el wirsum llega junto al colédoco, ¿a dónde? A la segunda porción duodenal o porción descendente, formando la famosa ampolla de váter o carúncula mayor. Entonces la alternativa sería porción descendente del duodeno. Segunda porción. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Espero que les haya ido muy bien.